menos que te vamos a escuchar, Jesús, en tu gloria. Amén. Grite amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Amén. Es un mensaje, hermanos, que damos cuando tenemos personas nuevas en la iglesia. A mí me encanta este mensaje, yo lo vivo, me fascina, como usted no tiene idea. Quiero decirle que hace unos años atrás, hermanos, yo recuerdo haber visto un concurso de Colgate-Palmolive. No estoy haciendo publicidad a la marca, pero Colgate-Palmolive tenía una promoción muy buena. Y ellos habían traído, hermanos, los que era un recipiente enorme, pero muy grande, donde ellos tenían una montaña llena de llaves. Diga llaves. Habían aproximadamente 10,000 llaves en ese lugar, y el concurso trataba de que ellos todo el tiempo pasaban moviendo las llaves, pero adentro de ese montón de llaves que había en una montaña alta, 10,000 llaves, había una llave. Diga una llave. Y esa llave, hermanos, abría la puerta de una casa, y aquel que encontrara la llave correcta iba a entrar a la casa, y si podía abrir la puerta, la casa era de él. Esta casa tenía, hermanos, muebles, tenía camas, tenía muebles de sala, de comedor, tenía electrodomésticos, tenía televisores en todos los cuartos, tenía absolutamente todo, una casa completamente equipada. Pero la persona, para ser dueña de ella, necesitaba encontrar la llave correcta. Diga llave. Ahora diga correcta. Si la persona no encontraba la llave correcta, no era el dueño de la casa. ¿Se habrá usted puesto a considerar alguna vez cuáles son las llaves que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que le daría? ¿Se ha imaginado eso? ¿Cuáles son esas llaves? ¿Qué serán esas llaves? Es de importancia descubrir que estas llaves, cuáles son, y ver dónde y cuándo Pedro usó esas llaves. ¿Está poniendo atención? Ahora, hermano, ¿para qué sirven las llaves? ¿Cuál es la función que desempeñan las llaves? Cualquiera sabe que las llaves sirven para abrir puertas, para poder así entrar hacia algún lugar. Existen muchos tipos de llaves. Quiero decirle que hoy electrónicamente, hermanos, existen llaves que si usted no pone la clave correcta, ese website que usted quiere ingresar no va a poder ingresar, y le va a decir prohibido, usted no puede entrar aquí. Los bancos hoy en día, con la banca electrónica y por las aplicaciones para el internet, hermanos, si usted no tiene la llave correcta, usted no puede accesar a la cuenta de su banco. Aunque hoy es bien fácil hacerlo desde la comodidad de un celular o de una tablet, pero si usted no tiene la llave adecuada ni a su propia cuenta, usted va a poder ingresar. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos tipos de llaves. Hay llaves metálicas, hay llaves de madera, incluso hay otras llaves, hermanos, las cuales usted se va a dar cuenta de que le pueden abrir. Unas abren puertas, otras abren otro tipo como algún cofre. Algunas abren, hermanos, como ciertas llaves, porque si le pone la llave al piano, esta llave, el piano no va a poder sonar. ¿Cuántos me están escuchando? Pero si usted tiene la llave del piano y usted la gira, el piano va a empezar a sonar. Usted va a los restaurantes, usted se va a dar cuenta como los post-mix de gaseosa, de bebidas, hermanos, mientras el gerente no llegue y ponga una llave y la gire, nadie va a sacar bebida de ese lugar. ¿Cuántos me están poniendo atención? La llave, diga la llave. Si usted la tiene acceso a algo que otras personas no tienen acceso. ¿Puso atención a eso? Si usted tiene la llave correcta, hermano, la llave que el Señor se refería cuando hablaba con Pedro, eran las llaves del reino de los cielos. Si usted tiene la llave correcta, usted puede entrar al reino de los cielos. Jesús no le dio a Pedro unas llaves metálicas, ni de madera o de algún otro material. Jesús estaba hablando de una forma simbólica de aquellas cosas con las cuales nosotros obtenemos la entrada, diga entrada, al reino de los cielos. Si usted no tiene esa llave, por más es de que usted venga y se esfuerce y haga muchas cosas acá, pero si no tiene las llaves correctas, usted no va a poder entrar por las puertas para llegar al reino de los cielos. ¿Cuántos me están escuchando?
Dichas llaves son las que van a abrir estas puertas y usted va a poder ingresar. Mientras usted no llegue ahí, usted puede hacer aquí todo lo que usted quiera hacer, usted puede obtener todo lo que quiera obtener, pero al reino de los cielos no va a poder ir. ¿Cuántos están poniendo atención a eso? Necesita las propias llaves. Varios le preguntaron al Señor qué se debía hacer para entrar al reino de los cielos. Nicodemos capítulo 3, hermano, Nicodemo capítulo 3 viene a preguntarle al Señor. Juan capítulo 3 viene a preguntarle al Señor y le dice, hermanos, oh, sabemos que vienes de Dios, porque todo lo que tú haces es de parte de Dios, es que Dios está contigo. Jesús inmediatamente le contesta y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ¿cuántos me están poniendo atención? Que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Si usted está poniendo atención, dígame. Ok, en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22, el joven rico, hermanos, el cual le dijo al Señor, oh Señor maestro bueno. Jesús le dice, no me llames bueno, bueno solo es Dios. Él le dice, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? El Señor le dice, haz esto, a lo otro, a lo otro, a lo otro. Los mandamientos, hermanos, el Señor se los enumera, le enumera 5. Y el joven rico le dice, yo he cumplido con todo eso, pero te falta una cosa. Diga, te falta una cosa. A ver, diga el de la parte, falta algo. Ve, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. Diga, seguir a Jesús. El joven, porque era rico, dice que no siguió a Jesús y se puso triste porque era muy rico. Tenía pertenencias, tenía cosas, tenía carros, tenía casas, tenía dinero, tenía muchas cosas materiales, que se puso triste al dejar todas esas cosas materiales y tener que seguir a Jesús. A otros abiertamente Jesús le dijo, el que no se haga como niño, diga como niño, no entrará al reino de los cielos. Si usted quiere entrar al reino de los cielos, tiene que hacerse como un niño. Diga como niño. Es que vean que los niños todo lo creen. ¿Cuántos tienen fe aquí? Dice que si viene un niño ahorita y me dice, regálame un carro para mañana, yo le digo, ok, mañana te lo compro, no te preocupes. El niño se va y me cree lo que yo le dije. Es bien importante que cuando usted le diga algo a un niño, usted se lo cumpla. ¿Cuántos dicen amén? Porque los niños le van a creer. Por eso Jesús dice que no se hiciere como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Pero en sí, ¿cuáles son las llaves de las cuales el Señor está hablando? Hay dos aspectos a tomar muy en cuenta y muy en serio. Diga en serio. Eso no es broma, eso no es un chiste. Es bien en serio. Es de importancia fijarnos en lo que Jesús le dijo a Pedro. Le dijo las llaves. Diga las llaves. Eso es plural. ¿Cuántos dicen plural? No es singular. No le dijo que le iba a dar una llave, sino que le dijo las llaves. Da a entender que se trata de dos o más llaves las que el Señor le va a dar. ¿Cuántas llaves son? Pues a observar la vida de Pedro y los sucesos que se van a ir desarrollando, hermanos, a medida ellos son llenos del Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta cuántas llaves son y en qué lugares Pedro usó esas llaves. Hay que notar también que el Señor Jesús no le dio las llaves a Pedro en ese momento. Nosotros leímos, hermanos, lo que es el versículo 19, donde le dice, a ti te daré. Diga, te daré. Es un futuro, no le está diciendo, a ti te doy ahorita mismo. Le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Él está haciendo, hermanos, que en un futuro, diga un futuro, le iba a entregar a él lo que eran las llaves. Por lo tanto, es en vano buscar en este pasaje, y usted se ponga a ver Marcos capítulo, hermanos, también 8, Lucas capítulo 9, donde está la confesión de Pedro y donde le diga, aquí te doy las llaves. No, el Señor no le dio las llaves inmediatamente. ¿Cuándo pues Jesús le da las llaves a Pedro? Cuando Pedro abrió por primera vez con alguna de esas llaves la entrada al reino de los cielos. Pedro, hermanos, quiero que usted tenga en cuenta algo, porque aquí hay algunos así, algunos fuimos así. Pónganme atención, por favor. ¿Cuántos están poniendo atención? Amén. Pedro no era muy lleno de fe. ¿Cuánto le hace falta fe? De hecho, los mismos discípulos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Señor, ayúdanos, enséñanos a orar.
Pedro no era muy lleno de fe. Pedro se maravillaba con todo lo que Jesús hacía, hermanos. Él se quedaba con la boca abierta y no se imaginaba todo lo que el Señor hacía. También Pedro tenía una característica, que él se molestaba por todo. ¿Cuántos se molestan por todo? Era bastante gruñón, bastante enojado. ¿Cuántos son enojados aquí? Y hay otras características que definían a Pedro como bien impulsivo, como aquello de que cuando alguien le quería hablar, él tenía todo el ceño fruncido. ¿Ha visto gente así? No sonríen para nada. A ver, sonríenle de lado. Dale una sonrisa. Amén. De hecho, recuerde, hermanos, que la Biblia dice que Pedro le cortó la oreja a Malco cuando llegaron a apresar a Jesús. Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, hermanos. Siguió a Jesús también a lo lejos. Diga, a lo lejos. ¿No se ha fijado cómo hay muchos en la iglesia? Dicen, sí, yo creo en las cosas de Dios. Sí, es cierto, yo creo en Jesús, yo he oído a Jesús. Pero así de lejos, no me invites mucho a la iglesia, porque ¿qué es eso de todos los domingos a culto, culto, culto? Oh, pero yo le invito todos los domingos a la playa y todos los domingos va a la playa. Y no se cansa de ir a la playa. Pero de venir a la iglesia, otra vez a la iglesia, otra vez al culto, el miércoles otra vez, el martes, oh no, yo estoy aburrido. A lo lejos, diga a lo lejos. Pedro seguía a lo lejitos, de lejitos seguía a Jesús al ver que se lo llevaron y lo habían apresado. Pedro no tuvo el valor de decir, sí, yo soy un seguidor de Jesús. ¿Cuántos dicen, yo soy seguidor de Jesús? Pedro no tuvo ese valor. Y a él se le había dicho que le iban a dar las llaves. A este hombre gruñón, enojado, con pocos amigos, impulsivo, ese Pedro con poca fe, ese Pedro que a lo lejos siguió al Señor. A él se le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuántos están poniendo atención? Quizás algún enojado aquí. ¿Cuántos son enojados aquí aparte de mí? Diga la verdad. Yo me enojo, hermano, yo sí me enojo, yo me enojo y eso no es así, pero el Señor dice, airaos, pero no pequéis, ¿ok? ¿Quién tiene poca fe aparte de mí? Yo quiero que el Señor aumente mi fe todos los días. Auméntame la fe, Señor. A veces alguno, hermano, va a decir, otra vez el pastor, como él ahí vive, todos los días quiere culto. Pero yo tengo que estar yendo a la iglesia. ¿Cuántos les gusta seguir de lejos a Jesús? En 3 ocasiones le dijeron a Jesús, a Pedro, hermanos, tú eres un seguidor de Jesús, yo te vi con él, tú hablas igual que él. Y Pedro dijo, mujer, no lo conozco. No, a mí no me confunda con esos que creen en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús aquí? No, pero a esa iglesia vas tú, yo te vi entrar ahí. Una gran trabazón de carros que se hace aquí todos los días, y muchos cientos, miles de carros lo van a ver entrar aquí a usted. Y la gente dice, ahí vas. Y usted va a decir, no, nada que ver a la academia de música. Yo, a lo lejos, diga a lo lejos, seguía Pedro al Señor. Aún al final del Evangelio, según Juan, todavía Pedro demuestra cierta característica, hermana, bien mundano Pedro. Y le dice, Señor, ¿y qué hay de este por Juan? Y el Señor le dice, ¿a ti qué? Tú sígueme, diga, sígueme. El Señor nos está pidiendo que lo sigamos. Pedro también había demostrado liderazgo. Quiero decirle unas cosas buenas. En el momento en el cual todos tuvieron temor y pensaron que venía un fantasma, Pedro se levantó, se puso en pie en la barca y le dijo, Señor, si eres tú, llámame que vaya contigo. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro salió de la barca y empezó a caminar por las aguas. Es cierto que él tuvo temor y fue cuando se hundió, pero él tuvo el valor de caminar y decirle a Jesús, llámame. El Señor le dijo, si eres tú, le dice Pedro, dime que vaya a ti. Jesús lo llamó y empezó a caminar por las aguas. Pedro estuvo con Jesús en la transfiguración. Pedro vio, hermanos, esa luz resplandeciente, esa luz que nuestros ojos humanos no se le pueden quedar viendo porque nos ciegan. Pedro estuvo, hermanos, también en la casa de Jairo cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo. Él escuchó decir al Señor, Talita cumbe, que significa niña, levántate. Pedro también estuvo, hermanos, en el Getsemaní cuando Jesús estuvo orando antes de ser entregado. Pedro tuvo el privilegio de muchas cosas
con el Señor. Pedro tuvo también, hermanos, muchos errores, diga muchos errores que cometió, pero aún así el Señor, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. El Señor le había dicho: a ti te daré las llaves. Y a pesar de todos los errores, el Señor mantuvo su palabra. Yo quiero decirle que si el Señor le ha dado una promesa a usted, Él va a mantener la promesa y el Señor se lo va a dar y se lo va a cumplir a usted. Denle un aplauso al Señor por eso. Quiero decirle que Pedro, hermanos, de hecho, el anuncio de María de que el cuerpo de Jesús no estaba, Pedro salió corriendo al sepulcro junto con Juan para ver si es cierto que el cuerpo del Señor no estaba. Pedro se encontraba, hermanos, también obedientemente. Digo obediencia. Hay muchos que no son obedientes. Pero el Señor le dijo a Pedro: sé obediente, Pedro, no te vayas a ir de Jerusalén, quédate en Jerusalén esperando la promesa del Padre. Yo mandaré mi espíritu, no os dejaré huérfanos. Ahorita estoy con vosotros, pero luego estaré en vosotros. Ok, Pedro, tú y los demás no se vayan de Jerusalén, ahí los voy a investir de poder de lo alto. Y Pedro, obediente, digo obediente, se quedó en Jerusalén esperando la promesa del Padre. Quiero decirle, hermanos, que allí en Jerusalén, en el día de Pentecostés, si el hermano pone Hechos 2 del 1 al 4, allí en Jerusalén, en el día de Pentecostés, cuando Pedro recibió esas llaves y las usó por primera vez, a él le preguntaron, y a los demás apóstoles, versículo 37, varones, hermanos, ¿qué haremos? Diga, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro dijo: oh, diga, oh. Nadie me acompañó, diga, oh. Aquí es donde voy a usar la llave, diga la llave. Estas llaves que el Señor me ha dado, hoy voy a usar las llaves. Y Pedro, hermanos, cuando le dicen varones, hermanos, ¿qué haremos? Fue Pedro, hermanos, el que señaló a la multitud lo que se debía de hacer. Al recibir la promesa del Espíritu Santo, manténgame ahí, ¿qué haremos? Al recibir la promesa del Espíritu Santo, Pedro recibió la iluminación de parte del Señor de lo que se necesitaría para entrar en el reino de Dios. ¿Qué dijimos que se necesita para poder entrar a un lugar? Las llaves. Y cuando él fue investido del poder de lo alto, hermanos, fue en ese día cuando Pedro, bajo la inspiración del poder del Espíritu Santo, declaró el versículo 38, donde le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted debería estar dando un aplauso ya al Señor por eso. Esas son las llaves que abren. Diga conmigo: arrepentirse. Número 2, bautismo en agua. Número 3, llenura del Espíritu Santo. Mientras usted no tenga eso, usted no entra al reino de los cielos. Usted puede decirme: oh pastor, pero vea mi cuenta de banco, yo no tengo 1 millón, yo tengo 100 millones. Donald Trump puede ser usted, pero no entra. Oh, vea la mansión que yo tengo. Usted puede tener la mansión más grande del mundo, hermanos, pero si usted no tiene las llaves de arrepentimiento, de bautismo en agua en el nombre de Jesús, de ser lleno del Espíritu Santo, usted no entra al reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Versículo 38 dice: Pedro les dijo, si lo puso ahí, léalo conmigo por favor. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. No había necesidad de concurso, no había necesidad de ir a buscar las llaves en una montaña donde hay miles de llaves. El Señor nos da las llaves. Yo quiero que tú entres, yo quiero que vengas. A mí me interesas, yo te he llamado, yo te he escogido. Yo quiero que vengas al reino de los cielos. Yo quiero que estés conmigo. Yo voy a hacer moradas a la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero para que tú entres, para que tú llegues, te tengo que dar las llaves. Diga las llaves.
Por eso fue que a Pedro le tocó predicar en ese día. El día del natalicio de la iglesia, el día que la iglesia abrió operaciones, cuando empezaron, hermanos, a añadirse a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese día a Pedro le tocó predicar. Ese mismo enojón, diga enojón. No, pero no le diga al de al lado, sí. Ese que no tenía fe, ese mismo que había negado a Jesús. Ese mismo, hermanos, que tenía muchas características malas, hoy él era el escogido para predicar y presentar las llaves a los gentiles, a los samaritanos y a todos los que estaban en Jerusalén. Pedro tenía las llaves, diga las llaves. Y es en ese momento en Jerusalén donde él abre, hermanos, donde él muestra las llaves por primera vez que le van a dar la entrada, hermanos, para el reino de los cielos. Quiero decirle que lo primero que usted tiene que hacer es arrepentirse de las cosas que usted ha hecho. Arrepentirse de todo lo malo, arrepentirse de aquella vieja vida que usted llevaba, hermanos, de aquella forma de actuar, de aquella forma de pensar, de aquella forma de sentir y decir, yo ya no quiero ser así, yo ya no quiero comportarme de esa manera, yo ya no quiero mentir, yo ya no quiero ser infiel, yo ya no quiero tener adicciones en mi vida, yo quiero dedicarme a las cosas del Señor, yo me arrepiento de todo lo que antes hice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo ya no quiero eso, ya no me interesa, no me gusta vivir de esa manera. El apóstol Pablo le llama la nueva vida en Cristo. El que antes robaba, dice, ahora ya no roba. Amén. El que antes mentía, ahora ya no miente. El que antes era infiel, ahora ya no es infiel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es arrepentirse. Arrepentirse es cambiar de forma de pensar, cambiar de forma de sentir. Arrepentirse no es remordimiento. Usted puede sentir remordimiento por algo que hizo, pero lo vuelve a hacer. Ay, Señor, es que ya no pude, me tuve que tomar una cerveza más, me siento remordimiento en mí, volví a fumar cigarrillos, volví a inhalar cocaína, oh, qué remordimiento siento. Pero viene otro amigo, hagámoslo otra vez, lo vuelve a hacer. Oh, esposa mía, perdóname, te fui infiel, es que esa mujer me sedujo. La culpable es la mujer. Tengo remordimiento, pero no se arrepiente. ¿Está escuchando? Ya yo no lo vuelvo a hacer, esposa mía, pero al salir, hermanos, veo otra mujer que le gusta y ya la enamora también. Diga, arrepentirse. Es dejar de pensar, dejar de sentir como antes pensábamos y sentíamos. Cuando usted se arrepiente, hermanos, usted le da la espalda al mundo. Usted dice, no más mundo feo, mundo viejo, sucio, ya no más esa vida. Yo quiero una vida en Cristo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Arrepentirse, hermanos, no es decir que usted le va a dar la vuelta de 360 grados a su vida. Si usted da 360 grados, vuelve a quedar en el mismo lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Arrepentirse es dar una vuelta de 180 grados y quedar viendo de espaldas a lo que era el mundo. Bautismo, hermanos, usted necesita ser bautizados. Mientras usted no sea bautizado, hermanos, bautismo significa literalmente, del latín viene la palabra que significa zambullirse. Diga zambullirse. Es decir, meterse por completo, que su cuerpo por completo esté dentro del agua. Todos aquellos seguidores del Señor Jesucristo tenían ellos que bautizarse y llevar la invocación del nombre del Señor. Mateo 28, 19, hermanos, le dijo Jesús de la siguiente manera: ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos me están escuchando? Mateo 28, 19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, no solo en Jerusalén. Ellos se quedaron ahí, pero al ser investidos del poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo, debían de ir a todas partes a ser discípulos. Es decir, a ser alumnos, a ser personas que vengan a ser seguidores del Señor Jesucristo. Y le dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?
Ok, yo quiero que usted tome en cuenta una explicación bien fácil y bien sencilla y la más fácil de entender para todos. Yo quiero que usted vea donde dice ahí, bautizándolos en Él. Diga, en Él. En Él. Ok, yo como que soy maestro de tercer, cuarto grado hoy. Hablé de plural, ¿sí o no? Tercer, cuarto grado quizás están eso. Ok, en Él, ahí no dice en los. ¿Cuánto me está escuchando? Amén. Dice en Él. Nombre, tampoco dice nombres. Dice en Él nombre. Diga nombre. Nombre. Ok. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero decirle que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. ¿Cuántos me están escuchando eso? ¿Qué son esos? Fácilmente es, la explicación son títulos. Por ejemplo, yo soy padre. Soy padre de él. Soy padre de Michelle. Soy padre de Kerry. Yo soy padre, pero tengo un nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tengo un nombre. Ok, también yo soy hijo. Yo tengo mi papá y tengo dos mamás. Yo soy hijo, pero tengo un nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, y luego dice, y del Espíritu Santo. Es decir, yo también tengo una profesión, pero tengo un nombre. ¿Cuál es mi nombre? Fulano de tal. Ya usted dice mi nombre. Ok, cuando el Señor le dice hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, diga en Él. Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hermano, la llave que usted tiene que hacer no solo es arrepentirse, sino que también usted tiene que dar ese paso de fe. Usted tiene que tomar el bautismo en las aguas como el Señor Jesucristo manda que nos bauticemos. Y usted tiene que darse cuenta que todos aquellos que fueron seguidores de Jesús, todos los que creyeron en el nombre de Jesús, todos aquellos que dijeron Jesús es nuestro Señor, Jesús es mi Dios, todos esos que dijeron eso, hermanos, se bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Todas estas personas tuvieron que dar ese paso para decir, ok, tú eres parte de la familia de Dios. Mientras tú no te bautices, tú eres una criatura más hecha por el Señor, sí, pero para ser hijo, para ser parte de la familia de Dios, necesitas bautizarte en el nombre poderoso de Jesús. Denle un aplauso al Señor si usted sí lo cree. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 38, es donde Pedro da las llaves, usa las llaves a ellos por primera vez en Jerusalén. Ellos estaban en Jerusalén y Pedro se puso en pie y empezó a predicar. Y cuando él les predicó, les habló de Jesús. Le dijo, varón aprobado por Dios, que hizo milagros, que hizo maravillas, que hizo prodigios, que hizo esto, que hizo lo otro. Ustedes lo rechazaron, ustedes no aceptaron a Jesús, ustedes lo crucificaron. ¿Cuántos me están escuchando? Okay. Y ellos le dicen, ok, dicen ellos, dice el versículo que se compungieron de corazón, se afligieron y dijeron, nosotros hicimos eso. Oh, varones hermanos, le dicen ellos a Pedro, ¿qué haremos? Y es donde Pedro les da Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentidos. ¿Cuántos se quieren arrepentir? Esa palabra arrepentimiento no es nueva, es un mismo mensaje que toda la Biblia está hablando. En todo el Antiguo Testamento, hermanos, se le está anunciando, diciendo, hay un Dios. Diga, hay un Dios. Por favor, deja de hacer lo que haces, vuélvete al Señor, deja los malos caminos, ven al Señor. Ese Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar te está llamando. Ven, deja tus malos caminos. Diga, malos caminos. Busca cuáles son la senda antigua y camina por ella, pide consejo. Ya no hagas lo que tú haces, por favor. Hay un Dios, ese Dios va a venir. ¿Cuántos pueden decir va a venir? Va a venir. Ese Dios va a venir y todo el Antiguo Testamento anuncia que va a venir un Dios. Isaías 52:6. Por esta causa, dice Isaías, hermanos, hablando proféticamente, por esta causa en aquel día mi nombre que hablo estaré, diga estaré presente. Era un futuro en el que él estaba anunciando, estaré, es decir, más adelante, 600 años, hermanos, antes, 650, Isaías está profetizando de que el Dios Todopoderoso se iba a hacer presente. Diga presente. Y ese Dios se manifestó en carne en el cuerpo del Señor Jesucristo. Después de 400
al pueblo, pero empieza personas y Juan el Bautista les empieza a decir, y la primera palabra que sale de Juan el Bautista después de 400 años de silencio, Juan el Bautista dice: arrepiéntanse. ¿Cuántos me están escuchando? Porque el reino de los cielos está cerca. Jesús, cuando le van y le dan las noticias a Juan el Bautista, lo decapitaron, le quitaron la cabeza, lo mataron, Herodes lo metió preso. La mujer que Herodes tenía no era la de él, era la del hermano de él. Y Juan el Bautista le dijo: deje esa mujer. Y por decir la verdad, Juan el Bautista fue decapitado. A Jesús le llega esa noticia de parte de los discípulos y Jesús se pone en pie. Y la Biblia dice: inicio del ministerio de Jesús. Y cuando Jesús abre su boca, lo primero que Jesús habla y dice es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Denle un aplauso al Señor. Ahora todo el Antiguo Testamento, ahora Juan el Bautista, ahora Jesús y ahora Pedro, ya con Jesús, hermanos, ascendido. Ahora Pedro empieza a predicar, y cuando empieza a predicar, al abrir su boca, lo que primero Pedro les dijo fue: arrepentidos. ¿Está poniendo atención? Es tan pero tan importante que usted se arrepienta de su manera de ser, de su manera de pensar, y usted siga una nueva vida. El bautismo que corresponde a esto, dice Pedro, hermano, nos salva a nosotros, hablando de cómo aquella generación allá donde Noé toda fue perdida, toda esa generación fue muerta, porque el Señor mandó agua, diga agua, para hacer todas las cosas nuevas. Y mandó el diluvio universal. Y solo Noé, la esposa, los 3 hijos y las esposas de los 3 hijos, es decir, 8 personas fueron salvas por el bautismo del agua que el Señor mandó. Usted también necesita recibir el don del Espíritu Santo. Por esto fue que a Pedro le tocó predicar en ese día. El siguiente lugar donde Pedro lo usa es en Samaria. El siguiente lugar donde lo usa es en Cesarea. Habla a los samaritanos y habla a los gentiles, y todos en esos lugares vienen a creer en el Señor Jesucristo, y todos son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Al presentarle las llaves e introducir las llaves a ellos, hermanos, estos diferentes grupos de personas, judíos, samaritanos y gentiles que somos nosotros, Pedro cumplía con hacer uso de las llaves que el Señor le había prometido que le iría a dar. Todos nosotros, diga todos nosotros, todos los seres humanos están dentro de uno de esos 3 grupos: o es judío, o es samaritano, o es gentil. Nosotros somos gentiles, diga gentiles. Por lo tanto, las llaves hoy son para todos nosotros. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Ha hecho uso usted de esas llaves? ¿Se ha arrepentido? Si no se ha arrepentido, usted está a tiempo de arrepentirse. Yo un día me arrepentí de todos mis pecados. Yo un día llegué corriendo a la iglesia. Yo un día llegué, me tiré en el altar y yo dije: Señor, perdóname. Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho. Dame una nueva oportunidad. Arrepentirse es muerte al pecado, muerte a nuestra manera pasada de vivir. ¿Usted ha hecho uso del bautismo en el nombre de Jesús? ¿Ha hecho uso de esa llave? Si usted puede decir: Jehová Shalom, oh Señor, es mi paz. Yo le digo: Jesús es mi paz. ¿Cuántos me están poniendo atención? Oh, Jehová Nisi, el Señor pelea por mí, es mi bandera, es mi estandarte. Yo le digo: Jesús pelea por mí. Porque a partir del Nuevo Testamento, diga el Nuevo Testamento, usted no va a hallar otro nombre que sea sobre el nombre de Jesús. Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Denle un aplauso al Señor. Cuando usted entra al agua, hermanos, cuando el pastor le pregunta, o el encargado de bautizar le dice: hermano, hermana, ¿hasta cuándo has decidido servir al Señor Jesucristo? La persona contesta casi siempre: para toda la vida. ¿Cuántos se acuerdan de ese día? O hasta que el Señor me llame, hasta que me muera. Ok, hermano, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Y lo meten, lo zambullen, lo inmersen a usted en el agua por completo, y el nombre enfocado en ese momento. Quiero decirle que todo
toda aquella enfermedad que existía, que todos aquellos problemas, que todas aquellas adversidades desaparecen porque tiene el nombre que es sobre todo nombre en su vida. Quiero decirle que yo he visto de personas como llegan enfermas, personas a punto de ser, que les van a operar, les van a rajar, les van a hacer alguna cirugía, pero cuando se bautizaron en el nombre de Jesús, sanidad vino a su vida. Divorciarse, de llegar donde el abogado, donde el juez y firmar el divorcio, pero quiero decirle que cuando fueron sumergidos y el nombre de Jesús fue invocado, el matrimonio se restauró. ¿Cuántos me están escuchando? Habrá algunos se emocionan aquí por el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero decirle, hermanos, que yo soy testigo. Yo lo he visto, yo he bautizado y yo mismo soy testigo del poder del nombre de Jesús. Quiero decirle que he visto personas que están a punto de la bancarrota, personas que se los llevan presos por haber dado cheques sin fondos. ¿Sabe usted que por eso sí se va preso? No por la deuda, sino por el cheque que usted dio sin fondos. Los que han trabajado en banco bien saben eso. No se van por eso, se van porque de un cheque sin fondos, es de una defraudación que está haciendo y dijeron, no, yo me equivoqué. Diga, me equivoqué. Ese es el primer paso, arrepentirse. Yo me equivoqué, pido disculpas, pido perdón, le voy a pagar. ¿Sabe usted que Zaqueo así dijo? Zaqueo dijo, he defraudado a tanta gente. Oh Señor, pero hoy que tú has venido a mi vida, diga, Jesús vino a mi vida. Ese día que Jesús llegó a la vida de Zaqueo, Zaqueo dijo, Señor, voy a restituir a toda la gente que le he quedado mal y les voy a devolver 4 veces todo lo que yo les había quitado. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Denle un aplauso al Señor. Usted necesita pasar por las aguas del bautismo. Ya dije, el bautismo literalmente, hermanos, significa zambullirse, significa sumergirse. Mientras usted no está sumergido, usted no está bautizado. Yo no vengo a criticar ni a hablar en contra de nadie, pero bíblicamente bautizo significa sumergirse. Bíblicamente el bautismo no es agarrar una cosita chiquitita de agua y tirársela en la cabecita. Eso no es bautizo, eso es mojarle la cabeza. Lamento decírselo, pero eso es mojarle la cabeza, porque bautismo significa sumergirse. Y a sumergirse. Pero cuando usted se sumerge y en ese momento se invoca el nombre de Jesús en su vida, sanidad divina viene a usted. ¿Cuántos se alegran por eso? Yo vi una mujer entrar un día al culto y yo dije, yo critiqué a esa mujer. Esa mujer entró corriendo, hermano, brincaba, pegaba unos gritos enormes y dije, esa mujer está loca. Yo acabo de llegar a la iglesia. Y que esa mujer, yo me acerqué al pastor y le dije, pastor, ¿usted permite esos desórdenes aquí? Pastor, ve a esa mujer cómo anda corriendo por todo el templo. Si este es el templo de Dios. ¿Cuántos me están poniendo atención? Vea cómo grita, pastor, oh pastor, póngala en juicio, póngala quieta, por favor. No queremos esos desórdenes aquí. Y me dijo, oh, hermano, usted tiene que saber de dónde esa mujer Dios la sacó. Esa mujer le habían dado 2 semanas de vida, con cáncer, 2 semanas de vida. Pero se bautizó en el nombre de Jesús. Ella dijo, bueno, tengo 2 semanas, ok, no pierdo nada, quiero saber, quiero experimentar, por lo menos en esas 2 semanas, qué es el nombre de Jesús en mi vida. Pastor, aquí vengo, bautíceme. El pastor la bautizó, invocó el nombre de Jesús y cuando salió, era una nueva persona. Y la enfermedad se había ido. Sanidad divina vino a ella. ¿Por qué? Por causa del nombre de Jesús. Ahora sí la entiendo, pastor. Ya entiendo por qué grita. Ya entiendo por qué aplaude. Alguien aplaude aquí que ha sido restaurado, alguien que ha sido redimido, alguien ha tenido un milagro de parte del Señor. Oh, ya le entiendo a esa mujer porque es que funciona o trabaja de esa manera, porque Dios la sanó. Cuando dicen amén. Oh, usted necesita usar la llave del arrepentimiento. Usted necesita usar la llave del bautismo en el nombre de Jesús. Usted necesita usar la llave de la llenura del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo, hermanos, lo va a guiar, lo va a cuidar, le va a proveer, lo va a proteger. El Espíritu Santo, si usted lo tiene, usted es una persona de poder. Diga poder. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted anda todo decaído, anda todo triste.
anda todo desmoralizado. Si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida, usted no haya dirección a su vida. ¿Y hoy qué hago? ¿Y qué decisión tomo? Pero si usted tiene el Espíritu Santo, Él le ayuda a decidir para su vida. El Espíritu Santo lo va a llevar por un camino recto. El Espíritu Santo no va a permitir que usted se vaya por otro lado. El Espíritu Santo lo quiere en el camino recto del Señor. Usted necesita usar la llave del Espíritu Santo del Señor. Una vez más la pregunta: ¿ha hecho usted uso de esas 3 llaves? Si usted no ha hecho uso de esas llaves, hoy es un día que usted puede hacer uso de ellas y decir: pastor, den esas llaves a mí. Aquí tengo las llaves. ¿Usted quiere hacer uso de las llaves? Aquí está la llave. Arrepiéntete, bautízate en el nombre de Jesús y recibe el don del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. Gloria al Señor Jesucristo.